Bueno, em, quería complementar un par de cositas, porque este asunto de Mugresur y de lo que sucedió en el Quito Fest que no ha quedado ahí. Hay muchas más cosas, por supuesto, para comentar, si las vamos a abordar rapidito, pero no quería dejar de mencionar un par de asuntos, ¿no? Em, con respecto de lo del Quito Fest y la expresión de esta banda de hip hop Mugresur, con quien, o sea, a mí, digamos, no, el género del hip hop no me gusta mucho. Puedo compartir y mucho probablemente la decepción, la bronca que tiene esta banda con respecto de la política de este país, la forma de hacer política y conciertos políticos. Más allá de que, digamos, no me agrade el género musical que ellos interpretan, pero que eso, digamos, a ustedes poco les va a importar, ¿no? Pero ellos tienen todo el derecho de expresarse como lo han hecho en una presentación artística, ¿no? Por un lado. Y por otro, como les encanta partir de la comparación, porque si no comparan, además, no hay forma de argumentar o de comentar nada en este país. De ley tienes que comparar, porque si no, no está certificado por la ciudadanía de bien el comentario. Entonces, pero es que Correa, pero es que, y con Correa y que no sé qué. Entonces, por ahí escuché en un par de espacios que trataban de ubicar lo sucedido con Mugresur con el episodio aquel en que Correa le enfrentó a Jaime Guevara. Son dos momentos y dos circunstancias totalmente diferentes. Jaime Guevara es un músico popular, un músico de protesta popular, muy conocido, muy querido también, y un hombre que ha acompañado causas que han sido muy justas, como por ejemplo la de la familia Restrepo. Él estuvo ahí incondicionalmente junto a Pedro, junto a su esposa, junto a su hija, María Fernanda, durante largas y violentas jornadas que tuvieron que enfrentar, sí. Y después, claro, por su postura política ideológica, Jaime siempre ha tenido, digamos, como resistencia a todo gobierno, o sea, el de Febres Cordero, el de Borja o el de Correa. Siempre ha sido un contradictor del poder de turno. Y eso es respetable y está bien, es su posición. Pero la confrontación de Correa con Jaime Guevara, para quienes intentaron ubicar en las mismas circunstancias lo que ha sucedido, ¿no? Diciendo como ustedes correístas no tienen derecho, ustedes quienes siguen a Correa no tienen derecho a reclamar sobre la libertad de expresión o la libertad artística que expresa Mugresur en su performance, porque Correa hacía esto y Correa no sé qué. Bueno, yo no me acuerdo que Correa haya ido a un concierto o a una presentación de Jaime Guevara a confrontarlo. El hecho es que Jaime, cuando vio pasar la caravana presidencial, le hizo un gesto a Correa, ¿no? ¿Mm? Y eso a Correa no le gustó. Probablemente si alguno de ustedes o a mí se acerca a alguien y me hace un gesto obsceno o me insulta o me saca el dedo de la mitad o qué sé yo, cualquiera, seguramente la reacción no va a ser pues precisamente la de lanzarle un beso o darle un abrazo, ¿no? Ojo que tampoco estoy justificando lo que sucedió, pero son cosas diferentes. O sea, una cosa es que el gobierno de ese entonces haya mandado a censurar, a clausurar o una presentación de Jaime Guevara. No era un evento artístico. Jaime Guevara confrontó con la caravana presidencial y fue ahí cuando hizo ese gesto. O sea, me parece que no se puede reducir lo que pasó este fin de semana y compararlo con lo que sucedió en aquellas épocas, ¿no? Que, de paso digo, por último, finalmente es el pronunciamiento de un ciudadano de los tantos que hay, y Correa estaba probablemente en el mejor momento político de su carrera de 10 años como presidente, ¿no? Capaz y no era necesario que se baje
a confrontarlo a Guevara. Y que diga todo lo que dijo después, más considerando que la situación de salud de Jaime Guevara era una situación, siempre ha sido una situación medio especial, ¿no? Por las cosas que se dijeron, ¿no? Porque Correa dijo que él había estado borracho, drogado, no sé qué cosas. Entonces, por eso digo, a mí me parece que ni la actitud del yucaso, ni la actitud del presidente siendo presidente y bajar y confrontarle, me parece que ninguna de esas dos reacciones estaban bien. Yo no estoy justificándole a propósito de un comentario que hace alguien por acá en el... No lo justifiqué en esa época también lo cuestioné a Correa, dije que estaba mal, me parecía que era un exceso, porque eres el presidente, estás acá, el resto de ciudadanos están acá, y seguramente de los tantos que siempre han sido anticorreístas o han votado en contra de Correa, si hubieran tenido la oportunidad de hacerle yuca a Correa en ese momento, seguramente lo hubieran hecho. Como probablemente puede pasar ahora, que quizás mucho más arriesgado, ¿no? Porque capaz de un yucazo al presidente en estas circunstancias como las que vivimos vas a parar a la cárcel, ¿no? Y probablemente hay menos nivel de tolerancia de los que ha habido antes, pero creo que las circunstancias, yo a lo que voy es que las circunstancias son diferentes y que no se puede reducir lo uno a lo otro. La censura de este fin de semana no se compara con lo anterior. Y no son circunstancias parecidas, siquiera. Son totalmente diferentes. Yo no recuerdo que a Jaime Guevara le hayan mandado a cerrar un show, o a cancelar un show, o a censurar un show. No recuerdo. No recuerdo que se haya censurado a un artista durante aquellas épocas, ¿no? Y lo que pasaba con Mugresur era eso, era una performance artística, y el arte, si no termina siendo provocador, finalmente creo que no cumple tampoco su objetivo, porque el arte tiene que provocarte emociones, tiene que provocarte sensaciones, simpatías, antipatías también, ojo, ¿qué es lo que puede provocar, por ejemplo, en mi caso particular, el reggaetón? A mí me provoca el reggaetón porque no me gusta. Y yo, por ejemplo, me acordaba, a propósito de estos asuntos de Mugresur y todo lo que se ha conversado sobre esto, que vino Molotov, ¿no?, de México, y Molotov fue censurado en su propio país. Cuando sacó su primer disco, que se llamaba ¿Dónde jugarán las niñas?, que tenía una portada que era súper provocadora, fue censurado. A ellos les tocó salir a vender los discos en las calles. Y no solo por la portada, ¿no?, donde se veía las piernas de una adolescente, porque era el uniforme escolar de un adolescente, quitándose la ropa interior. Esa era la portada de ese disco. No solo fue por la portada, que ya era provocadora, sino también por el contenido de las letras. Letras que en ese momento eran políticamente radicales de oposición contra el PRI, que venía gobernando por décadas México, la dictadura perfecta, que igual hemos conversado con ustedes durante algunas veces. Combatían no solamente la dictadura perfecta del PRI, sino la dictadura perfecta de la cual formaban parte los medios de comunicación, porque a ellos les habían cerrado las puertas, por ejemplo, en Televisa y en todos los medios de comunicación que eran parte del conglomerado de la familia Azcárraga, de Televisa, bloqueados completamente. Ellos no tenían chance de entrar a Televisa ni de tocar en las radios que formaban parte del holding de empresas de Televisa y de esta familia muy poderosa, que ponía y sacaba presidentes, que ponía y sacaba campeones del fútbol mexicano, porque eso pasaba también, ¿no? Porque eran financistas del América, del Necaxa y de no sé qué otros equipos más. Entonces ellos hacían negocio de la política, hacían negocio del fútbol, era así. Entonces, como se oponían al statu quo mexicano, los Molotov también fueron censurados. Y yo me ponía a pensar también sobre el aparecimiento de estos nuevos críticos de arte en el país, sobre lo que es y lo que no es arte, sobre esta nueva policía artística que hay y sobre los oportunistas de estos políticos. ¿Qué pensarán con respecto de el casco nazi con las siglas de la CIA, que forma parte de todo el mural que pintó Guayasamín y que está en el pleno de la Asamblea Nacional? También les va a molestar, también les molesta.
Ahora que tenemos, a propósito de lo que decía el editorial del profe, del cual por supuesto comparto completamente, el embajador de los Estados Unidos primero tiene que empezar a fijarse qué es lo que pasa en su casa como para venir a darnos lecciones después por acá. Cada país tiene sus problemas, sus conflictos, pero cada país también tiene que ser lo absolutamente soberano, independiente, autónomo, como para poder resolverlos. A nosotros nos inquieta la situación de la corrupción en el Ecuador, por supuesto, y no solo la corrupción de los públicos, ¿no?, sino también la corrupción de los privados. Esa corrupción que tiene mucho que ver con, por ejemplo, todo lo relacionado con el lavado de activos, que como ustedes ayer habrán escuchado durante la conversación que tuvimos con Gustavo Zalc, y les invito a que escuchen a otros abogados más que han hablado sobre este asunto, no hay procesos por lavado de activos en este país en contra de nadie, ¿no? Entonces, claro, el embajador de los Estados Unidos ahora es este señor Brown, antes era Fitzpatrick, que nos venía y nos hablaba a nosotros de los narcojueces, de los narcogenerales, y nosotros, claro, sí ha de ser, ¿no? Sí hemos de tener policías pisos, narcos incluso, jueces narcos, sí, claro. Y ahora el señor nos viene a pretender dar lecciones de cómo manejar estos asuntos. Bueno, seguramente a muchas personas les complace y les satisface, ¿no?, el hecho de estar muy por debajo de la vara que nos imponen los Estados Unidos, que ahora los embajadores hablan como que si fueran uno más de los ministros de Estado de este país, ¿no? Suben videos, opinan sobre asuntos internos sobre los cuales no deberían opinar y deberían ser absolutamente respetuosos, además de la situación interna del país que les acoge. Entonces, ayer, de verdad, comparto absolutamente las palabras del profe, porque la sensación que me quedó a mí cuando vi el video del señor Brown en las cuentas de la Embajada de los Estados Unidos es, pero ¿qué diablos es esto? O sea, ¿en qué momento nos hemos convertido en eso? En un tapete de los Estados Unidos, el Ecuador, para que el embajador, respetable, por supuesto, porque como persona primero, ¿no?, más allá del cargo que pueda ostentar, pero es el embajador de los Estados Unidos, no es el presidente del Ecuador, ni es el ministro de gobierno del Ecuador, ni es el secretario anticorrupción del Ecuador. Hable de las cosas que pasan dentro de su país, de estos conflictos tan graves que tienen por la corrupción de los privados, ¿no?, de esas aseguradoras médicas que trafican con la vida de la gente y que han provocado ahora un atentado en contra de uno de los CEO de las principales aseguradoras médicas en Estados Unidos. De eso háblenos, de cómo han hecho de la medicina un negocio, cómo han traficado con la vida de las personas. En Estados Unidos acceder a la salud es realmente un privilegio de pocas personas, no todos tienen acceso a la salud. O sea, no hay seguridad social. Y la salud es carísima. Y no hay salud pública. O sea, todo es privado, todo son clínicas. De eso hable, señor Brown, antes de ocuparse de los problemas que tienen que ver con la situación interna y con la política interna del Ecuador. Que para eso ya le tenemos al señor Noboa y a sus ministros y a su gobierno. Bueno, entonces habrá que ver qué es lo que nos dicen todos estos policías del arte con respecto de el casco nazi que está en el mural de Guayasamín, a ver si es que también se atreven a criticar el arte que hacía Guayasamín, ¿no?, que puso aquel casco nazi con las siglas de la CIA en el mural. Arte es arte, ¿no? Y si no provoca... Bueno. Así que hoy amanecemos con esta promesa del señor Noboa a los ecuatorianos, y publica una carta acompañado de ese mensaje en el Twitter. Está más agradable esto a que amanezca a pelearse con Correa, Noboa. Por lo menos así nos mantiene ilusionados de que se van a acabar los apagones. Ayer amaneció mal genio el presidente a pelearse con Correa.
Y Correa que pesca enseguida el anzuelo, ¿no? Y le respondió ahí el tuit del Chiquitín y no sé qué. Pero bueno, ahora por lo menos creo que ha amanecido de mejor humor el presidente Noboa y ha publicado la siguiente carta dirigida a los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde el 20 de diciembre no habrá cortes de luz en Ecuador. Este 2024 ha sido un año duro para todos. Los efectos del cambio climático sumados a la negligencia y mala gestión de gobiernos pasados, súmele su gobierno también, señor Noboa, dejaron una crisis en el sector eléctrico que afectó profundamente al Ecuador. Los culpables de la corrupción en este sector ya han sido procesados. Danilo Carrera, cuñado del expresidente, y Antonio Icaza, el expresidente Lazo, diga con nombre y apellido, señor Noboa, o a qué le tiene miedo, y Antonio Icaza, exgerente de CNEL, fueron sentenciados a 10 años y 9 años de cárcel respectivamente por sus actos de corrupción en este sector. A partir del 20 de diciembre no habrá cortes en todo el país. Esta decisión se sustenta en recuperación de capacidad instalada que por 10 años estuvo irresponsablemente descuidada con el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas. Sumamos 696.7 megavatios al sistema eléctrico. Además, tras 14 años de espera y haber generado energía con una capacidad mínima, el proyecto Toachi-Pilatón aportará 204 megavatios al país. La incorporación de nueva generación de energía para el país están operativos 100 megavatios de generación firme flotante y entre diciembre y enero se añadirán 501 megavatios más. Vayan sumando, ¿no? Vamos a ver si es que logra concretar todo esto, porque ¿se acuerdan cuando Arturo Félix e Inés Manzano es, no? ¿O es Ivonne? ¿Es Inés Manzano? Inés es la ministra, chicos. Inés. Dijeron que habían incorporado como 400 y pico de megavatios y no había tal. Los únicos 100 que habían contratado eran los de la barcaza y no eran ni siquiera 100 porque a veces operaba 80, una vez creo que operó como 12. En fin, la compra de energía a Colombia, las negociaciones se retomaron luego de conversaciones y acuerdos en beneficio de ambas naciones. Y en buena hora que se retomaron después de lo poco cortés que terminó siendo Noboa con Petro, a quien le dijo que era un snob, que hablaba de política y no sé qué, y después dijo, ya pues si tanto quiere ayudar al Ecuador, que ayude, o alguna cosa así en esa entrevista de TC, ¿se acuerdan? La mejora de las condiciones meteorológicas, que ese en realidad debía ser el punto 1, porque si la lluvia no mejoraba en estos días como ha mejorado, sobre todo en la zona austral y también en la zona oriental, que ha hecho que Coca-Codo opere ayer con 1000 megavatios de potencia. A todos los que odian Coca-Codo y critican Coca-Codo y reniegan de Coca-Codo, ha terminado siendo Coca-Codo en los peores momentos de esta crisis la que ha mantenido funcionando las turbinas y con algo de electricidad a los ecuatorianos. Seguimos luchando por construir el país que merecemos, ese país que la vieja política quiere evitar, engañando a los ecuatorianos con falsa información y tratando de esconder que los causantes de las dificultades que pasamos son en gran parte ellos. Agradecemos a los ecuatorianos por su resiliencia y fortaleza, así como ustedes han demostrado ser un ejemplo de perseverancia. Nosotros hemos hecho todo lo necesario para que, independientemente de las condiciones climáticas que nos afecten en el futuro, esta sea la última crisis energética que golpee de esta forma al Ecuador. Grábense bien esta última parte. Hemos hecho todo lo necesario para que, independientemente de las condiciones climáticas que nos afecten en el futuro, esta sea la última crisis energética que golpee de esta forma al Ecuador. Para el 20 de diciembre, cuando supuestamente se acaben los apagones, se habrán cumplido ya 3 meses de esta crisis. 3 meses. Un trimestre del año, el Ecuador ha pasado sin energía. ¿Qué tal? Y por acá
el colega Wilmer Torres me envió un mensajito. ¿Qué dice Wilmer? Sobre el tema de Colombia, nunca se perdieron las relaciones, lo único que pasó es que se mejoró el nivel de embalses en Colombia. Por eso se retomó la importación de energía. Y es verdad, claro. Por ahora Ecuador busca que el sector privado de Colombia venda energía al sector público, pero para ello se necesita una normativa, la cual no se concretaría tan rápidamente. Y ahí tiene mucho que ver el trabajo que haga la señora Manzano. ¿Cuánto habrá avanzado en eso para? Y es verdad, Colombia no es que dejó de vendernos energía porque se rompieron las relaciones o porque Correa le dijo a Petro, deja de venderle energía a Ecuador, no le vendas energía a Noboa, como acá alguna gente irresponsablemente lo decía. Y claro, esa irresponsabilidad no cae en saco roto, pues, ¿no? Cae en unas redes sociales que son extremadamente tóxicas y que dan lugar a que en este país se crea cualquier cosa. Incluso ese tipo de barbaridades. O sea, que Correa tiene el poder de convencer al presidente de Colombia de que no le venda energía porque sí. Ya, porque no le vendas, porque Noboa no es mi amigo. Y Petro va a hacer lo que dice Correa, además, ¿no? Porque Petro seguramente es títere de Correa. Pero es que esas cosas la gente publicaba en redes y esas cosas algunos creían y creen y daban retweet y daban like y compartían. Y es lamentable que sea así porque a ratos somos una sociedad que tiene un elevadísimo nivel de analfabetismo digital, pero también de analfabetismo político. Nada nos cuesta cuando vemos una publicación en redes, de lo que sea, como lo de ayer, y permítanme que hable sobre este tema porque a mí me llamó poderosamente la atención lo que sucedió ayer. Y yo no sé si es que ustedes vieron, seguramente sí, pero a mí sí me llamó mucho la atención y era algo que con lo que por supuesto que quería compartirlo con ustedes. Ayer circuló una noticia falsa sobre el supuesto fallecimiento del abogado Álvaro Noboa, padre del presidente, quien entiendo está atravesando por una condición muy difícil de salud. Y por supuesto, los deseos, tanto para el señor Álvaro Noboa como para cualquier ser humano, de mi parte al menos, son además, con absoluta sinceridad se los digo, que el hombre se recupere, que esté bien, y si ya no tiene la posibilidad de recuperarse al 100%, que por lo menos se mantenga estable y que tenga calidad de vida, pero que esté bien de salud, porque no quisiera nunca que eso les pase a mis padres, porque no quisiera que eso le pase nunca a ustedes, o a mí, y yo sí me pongo en los zapatos de la familia, ¿no? Entonces esos son temas muy delicados y son temas muy sensibles con los cuales no hay que jugar. Pero ayer jugaron con la vida y con la salud del abogado Álvaro Noboa. Pero lo que me sorprendió es que el rumor de la supuesta muerte de Álvaro circuló en cuentas de estos portales digitales truchos, tránfugas, que operan como pasquines digitales y que forman parte del troll center de apoyo a Daniel Noboa. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención. Porque si era parte de una estrategia como para generar conversación política del nivel de toxicidad que se da, sobre todo en Twitter, me parece a mí que están llevando la política a unos extremos bastante insensibles, por no llamarles de otra manera. ¿Qué querían provocar? Esa era la pregunta que el rato que yo vi un par de publicaciones que hablaban de la supuesta muerte de Álvaro Noboa y ver cuáles eran las cuentas que habían lanzado ese rumor, lo primero que me vino a la cabeza fue el cuestionarme
¿Qué quieren provocar? Generando, yo no voy a responder un mensaje absolutamente desatinado de una señora Viviana que me escribe por acá. Con el tema de la salud de las personas no se juega, ¿eh? Y sí, yo tampoco le tengo miedo a la muerte, que llegue cuando tenga que llegar, ¿no? Pero acá estoy hablando de otro tema que nada tiene que ver con eso específicamente, sino de la forma en la que quisieron usar desde pasquines digitales y portales que quieren hacerse pasar por medios digitales de comunicación el rumor de la muerte de Álvaro Noboa. A mí me quedó un sabor muy amargo. Eso. Porque además fue un día después de que la señora Anabel Asín emitiera una carta en la que ella anunciaba de que se iba a retirar de la campaña política para ocuparse de la salud del abogado Noboa. Y de pronto son estos, insisto una vez más, estas cuentas digitales que forman parte de todo el trolerío que tiene contratado el gobierno y el señor Noboa, quienes fomentan esta fake news. Pero no era una fake news relacionada con política. No era un tema de se van a acabar los apagones, por último, ya. Que ellos se anticipen diciendo se van a acabar los apagones. O fue detenido nuevamente Walter Solís en México, alguna cosa así, una fake news política. No, estaban hablando y estaban jugando con la salud del padre del presidente, pero son cuentas vinculadas a ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué querían provocar? ¿Qué quieren provocar? Están llevando a la política a unos niveles de suciedad impresionantes. Y eso fue lo que a mí me generó haber visto eso ayer. No se puede así. Es increíble. Es increíble aquello. Y claro, después, y para cerrar el comentario, porque claro, les decía que hay algunas cosas, estaba por medio el tema del embajador, estaba este asunto de el anuncio y la promesa de Noboa de que los apagones se acaban en diciembre. Y por último, ayer el presidente decide, en un país en que la Constitución, las leyes, se han convertido en una suerte de papel higiénico, de paños húmedos o de trapeador, sorprendernos a todos con algo que además lo habían anunciado, ¿no? Lo habían anticipado. O sea, tampoco es que fue una gran sorpresa o que nos cogió a todos así como, no pensábamos que lo iba a hacer. Pero al menos sí, después de agotar todo el nivel de consultas necesarios, uno capaz decía, por lo menos se da la molestia de consultar, ¿no? Decidió mandar al registro oficial para que se publique el original de la famosa ley esta antipisos, que no es otra cosa que clavarnos a todos los ecuatorianos más impuestos. Porque lo que hace es, yo no sé de qué forma, combatir supuestamente desde la óptica del presidente el lavado de activos, poniéndonos impuestos en la venta de carros usados. No logro entender, o sea, mi capacidad no me da para entender cómo se combate el lavado de activos poniéndonos impuestos a la venta de carros usados. ¿Ya? No sé cómo se combate a los pisos así. O sea, no estamos hablando de reforzar el trabajo de la UAFE, de, qué sé yo, tener otros mecanismos tecnológicos, legales, como para detectar dinero ilegal, producto de lavado, sea esto del narcotráfico, de lo que sea. No, es impuestos a la venta de carros usados, así. Y lo quiere meter por el registro oficial, después de que la Asamblea, en primer debate de una ley económica urgente, decidiera archivar esa norma. Y como pasa en este país, por supuesto, que donde hay 2 abogados, hay 5 criterios. Ya ni siquiera 3, sino 5. Entonces, una cosa es lo que dice el artículo tal de la ley, otra cosa es lo que dice el otro artículo que está más abajo, contradiciendo lo mismo que decía el artículo anterior, y esa es la realidad de lo que vivimos en este país, ¿no?
Así que vamos a estar a la expectativa de si finalmente esta ley, y digamos, que el presidente quiere imponernos casi como un decreto, el registro oficial termina publicándolo, y esto pasará por también, me imagino, una decisión de la Corte Constitucional, porque el registro oficial no depende del Ejecutivo, es decir, el registro oficial no es la imprenta del Ejecutivo. Habrá que ver qué es lo que dicen los jueces de la Corte Constitucional también sobre este tema. El pronunciamiento de la Asamblea creo que ha sido claro con respecto de criticar o cuestionar el envío de esta ley para que se publique en el registro oficial, como también puede resultar un poco ambigua la actuación de la Asamblea al momento de haber determinado que se archive esto en primer debate y no en segundo, como había ocurrido antes, a pesar de que la ley no dice que si se archiva tiene que archivarse en primero o en segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un relajo. Aquí el presidente da la impresión de que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, con lo que quiera. Y que no hay una sola institución y que no hay una sola autoridad que le pare el carro y que le pare la mano a alguien que está ya empezando a actuar con tintes dictatoriales, autoritarios, arbitrarios, ¿no? Que le tiene a la vicepresidenta, además, a expensas de ver qué es lo que resuelve una jueza, de si se queda o no se queda, ella hecho cargo de la presidencia una vez que el señor Noboa empiece la campaña electoral. El señor Noboa además tiene un ministro que anda con la tesis que no es necesario que saque licencia Noboa. Entonces, este país es, digamos, uno amanece y vamos a ver qué cosa se le ocurre al presidente y a su gobierno hoy, o vamos a ver con qué cosa nos sale hoy el presidente y su gobierno. Pero lo que les decía es, finalmente, todo termina siendo o pasando por decisiones que no tienen nada que ver con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución, como pasó con la señora Abad, a quien le pretenden sancionar o suspender con un sumario administrativo, con un procedimiento burocrático común y corriente, cuando la señora es vicepresidenta de la República. Entonces, cierro este comentario planteándoles a ustedes la pregunta de ¿hasta cuándo, no? Y esta pregunta, ojalá nos ayuden a responder los jueces de la Corte Constitucional, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta cuándo le van a dejar que Noboa haga lo que le dé la gana en este país?